nosotros mismos que Dios es eterno y que su fidelidad es también eterna. Amén. Y estamos aquí porque estamos convencidos de que Dios es y seguirá siendo fiel, fiel a su palabra, fiel a sus promesas, fiel a el amor que Él nos ha dado, ese amor inmerecido que hemos recibido de parte de Dios. Vamos a orar. Señor, te alabamos, glorificamos tu nombre, Señor, y te exaltamos. Reconocemos en nuestro corazón, Señor, tu fidelidad, tu misericordia, Señor, para con tu iglesia, para con todos nosotros, Señor. Gracias por estos 65 años, Señor. Gracias porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, porque estamos aquí, oh Dios, por tu gracia y por tu misericordia. Gracias porque nos permites estar aquí celebrando, Señor, 65 años de apertura de esta obra que tú has sostenido, Señor, pese a las circunstancias que se han presentado. Gracias, Señor, porque eres bueno. Y gracias, Señor, porque has revelado tu palabra a cada uno de nosotros, Señor. Porque en tu amor y tu misericordia, Señor, nos diste la oportunidad, el privilegio de conocerte y de conocer tu palabra. Y nos has dado, Señor, también en nuestro corazón el amor para servirte y para glorificarte y para reconocerte, Señor, como el único Dios verdadero. Ese Dios que toda nación confesará y que toda rodilla se doblará, Señor, ante ti, reconociendo que eres el Dios excelso, el Dios todopoderoso que tiene el control de todas las cosas. Ese Dios absoluto que no hay sombra de variación, Señor, en ti. Gracias porque eres nuestro Señor. Gracias porque estás de nuestro lado, Señor, porque eres nuestro Salvador. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Bríndele un fuerte aplauso a ese Dios alto y sublime, ese Dios grande y todopoderoso. Vamos a cantar a ese Dios merecedor de toda honra y de toda gloria. Buenas noches, iglesia. Vamos a bendecir al Señor y a proclamar esa gran verdad, lo que Él ha sido para con nosotros. Dios ha sido fiel con ese tema que estamos viendo, ¿verdad? La eterna fidelidad de Dios. Vamos a expresárselo a través de esa canción, Fidelidad. Señor, queremos expresarte, Señor, en esta hora, oh Dios, tu fidelidad para con tu pueblo, para con cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres y has sido fiel, Señor. Gracias te damos, Señor. Queremos expresarlo, queremos proclamarlo, Señor. Es su forma de mirar, viendo todo bien o mal. Aún así, Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma
en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Exprésale fidelidad al Señor. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. Díselo al Señor. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Fidelidad, fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su su fidelidad. Aplaude la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel. Amén. Y continuamos esta noche con la tercera parte de la historia de la Iglesia El Libertador. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Después
determinar el pastor Jorge Seña su servicio en la Iglesia Libertador, la zona toma la Iglesia del Libertador y coloca al pastor Olger González y a su esposa Diana Sarante como encargado por 3 meses. En el 2004, una nueva historia por contar. Escogidos por la zona en estos 3 meses para que en compañía del Consejo de Ancianos liderara la iglesia. 3 meses como encargado en forma de prueba, esperando buenos resultados en estos 3 meses. La iglesia entra en una transición, muchos retos por cumplir. 3 doritos después, la historia de la Iglesia del Libertador, por fin, nuevos comienzos. La iglesia equilibrada que cumpla el propósito de Dios en forma integral. Escogido el pastor Olger González y su esposa Diana Sarante como pastores de la Iglesia El Libertador de manera formal. Se inicia con 172 miembros activos. El objetivo de la iglesia fue una iglesia equilibrada, tiempo de transición. Quiero decirles que desde el 2004 hasta la fecha hay mucho por contar y no nos alcanzaría ni la noche de hoy ni el día de mañana para contar de manera detallada todo lo que ha sucedido durante este periodo. Se dieron unas prioridades un poco urgentes: la casa de campo cerca de predios, construcción de la cocina, comedor, la parte de allá abajo. Se empieza a trabajar. Estos dos muchachos al frente de la Iglesia Central de Puerto Libertador y de la Iglesia Central de la zona número 5. Se implementan estrategias. Se da el acompañamiento a campos de predicación de la Iglesia Elín, La Bendición y un campo en Miraflores, un punto, iniciados estos por el pastor Orlando Osuna. Se dieron ayunos congregacionales, ayunos individuales y por ministerios con el propósito de búsqueda, restauración, reconciliación entre hermanos. Se dieron seminarios bíblicos, se dieron bautismos. Se toman estas estrategias como el diario devocional, cultos en familia, de allí nacen el libro El Regalo, el Info, como el Instituto Interno de Formación Cristiana de la Iglesia. En el año 2004, además de ser un año de restauración para la Iglesia, fue un año de reconocimiento, de análisis, de estudio, de búsqueda por parte de los pastores en torno a una dirección de Dios para la Iglesia con una visión y misión clara para entender el propósito de Dios. Y se empieza a refinar el liderazgo, se empieza a fundamentar en la palabra, buscando con esto la madurez del creyente para que pueda prestar un mejor servicio. Se inicia la estructura ministerial, se organiza estructuralmente la Iglesia del Libertador, con el pastor Olger como pastor titular principal, con el Consejo de Ancianos, y se da una estructura interna ministerial con los propósitos: adoración, equipos ministeriales, comunión, discipulaje,
y el equipo de ministerios. Cada uno de ellos que conforman todos estos ministerios que ustedes pueden observar ahí. También se tienen unos ministerios de organizaciones adscritas, como el Colegio Instituto de Docente de la Esperanza, la Fundación Libertad Integral. También se acoge la Precongregación La Bendición, la Congregación Torre Fuerte, y allí están sus líderes. Seguimos con la visión de la iglesia. Una iglesia que cumpla con estos 5 propósitos: el de evangelismo, adoración, comunión, servicio y discipulaje. Se da la misión, lo que la iglesia busca para la formación, para atraer y formar la iglesia y traer personas a Cristo. El marco de nuestra identidad. La Iglesia Libertador, lo que deseamos alcanzar, hacia donde nos dirigimos, enmarca nuestra visión. Lo que somos, lo que hacemos, enmarca nuestra misión. Nuestros principios y creencias enmarcan nuestros valores. Y tenemos un tiempo de desafíos en la Iglesia Libertador. A nivel mundial se da la pandemia. La Iglesia Libertador, reconociendo quién es Dios y reconociendo que nadie detiene su obra, su mano, la Iglesia Libertador implementa estrategias para que la iglesia no pierda el alimento diario que permita cumplir el propósito de Dios con la iglesia. Se dan tiempos, las escuelas dominicales, se dan los estudios bíblicos a través de la aplicación Zoom, se da los cultos en familia y todo esto, los en casa, las escuelas dominicales, todas estas estrategias se dan para que la iglesia siga recibiendo su alimento. Se da el consejo pastoral. Todos los lunes recibíamos un consejo por parte del pastor, animando a la iglesia a seguir adelante, a mantener la mirada en el Señor Jesucristo, en mantener la fe intacta en ese que nos llamó para su obra. Tenemos también entidades adscritas, la Iglesia El Libertador, la Fundación Instituto Educativo La Esperanza, fieles. Ahí podemos mirar la primera promoción de la institución y donde inicia siendo ellos ocupando los primeros lugares a nivel municipal en las pruebas ICFES. Tenemos también el proyecto La Libertad. Este proyecto donó casas con el auspicio de Visión Mundial. En este barrio se entregan casas a personas, 7 casas fueron entregadas a personas de la iglesia, hermanos de la iglesia. Ahí tenemos una. Se dejó un espacio para el parque, para organizar el parque, y se dejó otro espacio para el templo, y lo demás fue donado a personas del entorno. La Iglesia Libertador tiene también su Fundación Libertad Integral como la gestora social de la iglesia. La Iglesia Libertador, Fundación Libertad Integral como ese brazo social, ayudando al necesitado. Se le pudo entregar a nuestro hermano Porfirio su casa.
un servidor de la iglesia, al cual recordamos con mucho cariño, también se pudo beneficiar con la Fundación Libertad Integral, la Iglesia Libertadora a través de la Fundación. Nuestra hermana María, se le pudo organizar su casa a través de la Fundación. El hermano Nelson Aparicio, hace poco se le entregó su vivienda propia. Son estas cosas que cada día nos confirma el amor que Dios ha puesto en la Iglesia Libertador, en sus líderes, y que esto ha fomentado el amor de la iglesia hacia el prójimo, hacia el necesitado. Y seguimos. Hay una estructura nueva que se organiza, una estructura ministerial, donde está el pastor Olger como pastor principal, con un cuerpo pastoral para ayudar en el trabajo ministerial. Pastor José Luis Tejada y pastor Narciso Álvarez, llamados para ser parte de este cuerpo pastoral. El Consejo de Ancianos y la estructura interna ministerial con sus organizaciones adscritas. Tenemos también las más recientes remodelación, que fue la de la plataforma. Y bueno, Dios ha sido bueno. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, o pandemia? ¿Hay algo que nos pueda separar del amor de Cristo? ¿Hay algo, iglesia? Amén. Como les decía, pasaríamos toda la noche y mañana y no terminaríamos de contar el trabajo de nuestro pastor. Ha sido arduo el trabajo durante todos estos años. Y la iglesia ha crecido de manera considerable en todos los aspectos. Ha enfatizado en muchas áreas. Siempre se ha preocupado por el crecimiento espiritual de los miembros. Siempre ha estado pendiente de los jóvenes, de los niños, de las parejas, de la familia. La familia es una prioridad para nuestro pastor. Y el que amemos a Cristo y su palabra ha sido una de sus grandes cantaletas para con toda la iglesia. Dios nos siga bendiciendo y démosles un fuerte aplauso a nuestro pastor por ese gran trabajo y por todos esos desafíos que ha podido sortear durante estos 22 años de ministerio. Amén. Entonces vamos a seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. Vamos a seguir exaltando a ese Dios todopoderoso que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Una historia bastante extensa, ¿verdad? Donde vemos y notamos esa fidelidad de Dios. Les invito nuevamente a todo el que pueda hacerlo. Qué dulce es estar en la presencia del Señor. Todos estamos aquí en esta noche y esa gran verdad también la vamos a proclamar. Que es hermoso estar en su presencia y que Él es santo, santo, santo. Amén.
Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Señor es santo, santo, santo. Mi corazón se une a la melodía. Qué dulce es estar en tu presencia, contemplando la hermosura de tu majestad y reconociendo que tú eres Señor Todopoderoso y el gran yo soy. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía del himno. El Señor es santo, santo, santo. Mi corazón se une a la melodía que se escuchen las voces santo, santo. Santo, santo, mi corazón se une a la melodía, melodía angélica. Mi corazón se une a la melodía angélica. Mi corazón se une a la melodía angélica. Amén. Estamos con gozo y alegría porque Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Y estamos gozosos, estamos alegres, estamos contentos. Amén. A ver esas palmas.
mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti cantaré, gloria mía, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti cantaré, gloria mía. Oh Adonai, eres el Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti cantaré, gloria mía. Oh Adonai, eres el Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos hoy te adoran por todas tus maravillas. Adonai, oh Adonai, eres el Dios del universo, Señor de la creación. Eres el Dios del universo, Señor de la creación. Tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Adonai, amén. Y el texto bíblico que nos identifica: y conoceréis la verdad, y la verdad, aplaude serán verdad del Señor, porque en Él hay libertad. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención, mi libertad, dio mis cadenas, me dio vida nueva, y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
al que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Amén. Bien, pueden sentarse. Bueno, y pasamos por acá al pastor Olger, quien nos va a decir algo. Muy buenas noches, amados hermanos, bendiciones. Le damos gracias al Señor por la lluvia. Dios tiene sus maneras de hacer selecciones. Y bueno, le damos gracias a Dios porque nos seleccionó a nosotros para venir a celebrar, ¿verdad?, su fidelidad. Amén. No vamos a criticar a los que no vinieron. No necesariamente tiene que ser porque no se quiere. Hay circunstancias, pero en todo le damos gracias a Dios por los que estamos aquí, a quienes Dios seleccionó para celebrar y también para escuchar la palabra de Dios. Mañana venimos con el suéter. Venga orgulloso con ese suéter, así como los jugadores que hacen el gol. Así, cuando yo hacía el gol, yo venía, traba aquí la camiseta. Usted mañana venga así, ¿verdad?, a celebrar mañana. Y bueno, tenemos con nosotros al pastor Eleazar Guevara. Es el pastor invitado para darnos el alimento espiritual en esta celebración. Bueno, él es el administrador de nuestra denominación y para nosotros es un privilegio que comparta la palabra de Dios con nosotros. Así que, pastor, adelante. Él estaba en un ayuno
Y entonces en ese ayuno peleó con el Señor y entonces le dijo, si no me bendices no te suelto. Y entonces por eso él viene así un poco, pero nos va a dar la palabra del Señor. Yo no sé si usted le cuenta la verdad, pastor. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, lo cierto es que fui convocado por el Barcelona. Me puse a ensayar. No, mentira, estoy participando en un campeonato de fútbol de pastores, categoría preinfarto. Entonces ya aquí está una de las consecuencias. Hay unos equipos muy competitivos. Imagínense que un equipo se llama el Club Losartán. Hay otro que se llama Club Bicarbonato con Limón, que todo lo quieren solucionar con bicarbonato. ¿Conocen personas así? Yo pertenezco al Club de Acero, porque siempre quedamos en cero. Entonces, practicando el deporte me lesioné, estoy apenas saliendo de la lesión, pero yo creo que en el nombre del Señor puedo seguir. Realmente es un privilegio, pastor, y sabe que no lo digo como frase de cliché, sino que disfruto hacer esto y más hacerlo con los amigos, compartir la palabra del Señor. La iglesia cumple 65 años, una iglesia en plena juventud, podríamos decir, y quisiera hablar hoy de la eterna fidelidad de Dios a través de esa comunidad llamada iglesia, cómo nace la iglesia y con qué retos nace la iglesia y va a vivir siempre. Quisiéramos mirar las características con que nació, con que el Señor Jesucristo fundó la iglesia, y con base en esas características entender los fenómenos que tenemos que enfrentar hoy y que siempre debemos enfrentar. Entonces quiero invitarles al libro de Mateo capítulo 28. Después que el Señor Jesús dio su vida por nosotros, los discípulos se encuentran y ahí en ese camino nace la iglesia como comunidad. Entonces Mateo 28 es como la base teológica para entender el fenómeno eclesiológico y para entender qué deberes y qué cosas tenemos que hacer nosotros hoy como iglesia y siempre. Amén. ¿Están conmigo? Mateo 28, versículo 16 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Entonces los 11 discípulos salieron ¿hacia dónde? Salieron hacia Galilea y se dirigieron al monte que Jesús le había indicado. Cuando vinieron a Jesús, lo adoraron, pero algunos de ellos dudaban. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. Entonces, como le dije ahorita, la mayoría de los teólogos afirman que en este párrafo se sientan las bases para poder entender lo que es una iglesia hoy. ¿Qué es eso de una iglesia? Bueno, ya quizás en el pasado lo habremos estudiado, que la palabra iglesia proviene del griego eclesia, que significa literalmente asamblea o congregación de los escogidos.
y que ese término se emplea en dos sentidos, a saber de la iglesia visible y la iglesia invisible. La iglesia visible obviamente es la que podemos ver, la invisible es la que no sabemos finalmente quiénes van a estar en las bodas del Cordero. Pero el fenómeno eclesiológico nace con una característica que nosotros necesitamos entender para poder hacerle frente a todo cambio que provenga o a todo ataque que provenga para la misma iglesia. La Iglesia Libertador, estamos celebrando 65 años y en estos momentos tenemos una iglesia firme, estructurada, hermosa. Y quizás en algún momento podríamos llegar a pensar que ya la iglesia lo que tenía que crecer, creció. O lo que tenía que dar ya lo ha dado y lo que sigue ahora es conformarnos con cierta comodidad. Pero lejos estamos de la realidad cuando miramos la palabra del Señor. Entonces, en primer lugar, quiero que miramos 5 características de cómo nace la iglesia. Y con base en esas 5 características podemos entender lo que le espera a la iglesia El Libertador en adelante. Entonces lo primero que yo veo como característica de una iglesia es que es una comunidad incompleta. Dice el versículo 16 del capítulo 28, lea conmigo. Pero los 11 discípulos se fueron ¿a dónde? A Galilea. Ok, ¿cómo así que es una comunidad incompleta? Pregunto, ¿a cuántos llamó el Señor para andar con Él? ¿A cuánto? 12. ¿Y cuántos menciona aquí? Ya de aquí empezamos a tener un problema. Y es que es una comunidad incompleta y siempre va a estar incompleta. Recordemos que el Señor allá en Mateo, en el libro de Marcos capítulo 3, estableció a 12 para que estuviesen con Él. Pero allá en Juan capítulo 17, versículo 12, Él afirma que cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. Pero dice, sino el hijo de perdición. Así que la primera característica con la que nace una iglesia es que es una comunidad incompleta. Estamos frente a una comunidad cuya tarea está inconclusa. Y pensar que una iglesia, por el tiempo que llevamos, ya terminó su tarea, es empezar a pensar mal. Cuando pensamos que ya la iglesia se llenó, que ya la iglesia está en lo que deberían estar, entonces la iglesia se puede convertir en un club y deja de predicar, deja de discipular, deja de hacer evangelismo. Solo el Padre sabe cuándo el pueblo va a estar completo. Solo Dios sabe cuándo la iglesia El Libertador estará llena. Pues sí, yo creo que para la muestra un botón, hoy hay sillas todavía vacías. Obviamente podrá ser por la lluvia. Pero solo Dios sabe el día en que la iglesia esté completa. Y no podemos llegar a cometer el error de entender este fenómeno llamado iglesia desde la perspectiva del conformismo. De pensar que ya hicimos el trabajo. Y yo les puedo decir, yo me mantengo viajando, predicando. Y esta iglesia, mañana voy a hablar del componente de lo que es el templo en sí. Pero esta iglesia es una iglesia hermosa que tiene vida. Y su locación, su edificio también es hermoso, tiene vida. Pero de allí a pensar que ya estamos lo que deberíamos estar, es un reto que debemos vencer todos los días.
Y podemos ver el fenómeno de iglesias que han pensado que ya cumplieron su función y que solamente tienen ahora es que mantenerse en cierto grado de comodidad, en cierto grado de relax, porque ya están los que deben estar. Pero es la misma iglesia, la esencial, los básicos que iniciaron con Jesús, iniciaron incompletos. Así que la primera característica que el texto me muestra de lo que es una iglesia en sí, es que es una comunidad incompleta. ¿Y por qué va a ser una comunidad incompleta? Porque hay muchas personas que yo desearía ver aquí y todavía no están. ¿Alguien tiene un familiar que desearía ver aquí y no ha llegado? ¿Alguien tiene un vecino? ¿Alguien tiene un conocido? Y no podemos bajar la guardia. Y cuando la iglesia piensa que está llena, entonces descuida los programas de evangelismo, descuida los programas de discipulado y pierde ese carácter misional, ese carácter misionero. Pero la iglesia nació como una comunidad incompleta. Lo segundo que veo en el texto, en el versículo 16, es que se fueron a Galilea. Es decir, es una comunidad expectante. ¿Por qué se fueron a Galilea? Ellos iban expectantes si podían ver o no de nuevo al Señor. Su maestro había sido arrebatado. La muerte lo había enterrado, supuestamente. Sin embargo, ellos fueron a Galilea, expectantes a ver si nuevamente el maestro estaría con ellos. Así que la iglesia, los discípulos de Cristo deben tener unas expectativas siempre presentes. Y esas expectativas deben estar sujetas a la palabra del Señor. Ellos recordaban las palabras que el maestro les había dado y con base en esas palabras habían generado unas expectativas que querían cumplir. Y esta característica sí que la necesitamos cada día en la iglesia de hoy. Que seamos expectantes. Que siempre estemos deseando, Señor, ¿qué más viene para nosotros? ¿Qué más voy a recibir? ¿Qué tienes para mí hoy? Pero cuando la iglesia pierde sus expectativas, no genera expectativas en sus miembros, la gente simplemente podría asistir como si estuviéramos asistiendo a una homilía, a un programa, a algo que no llenaría nuestras vidas. Y esa sed, esa hambre, esa expectativa debe estar presente en cada miembro de la iglesia. Padre, que yo voy para la iglesia, ¿qué tienes para mí hoy? Y cada persona que atraviese esa puerta o aquella debe venir con esas expectativas. ¿Qué tendrá el Señor para mí hoy? Y cuando venimos con esas expectativas, entonces nos gozamos en todo lo que el Señor nos da a través de su palabra y a través de la adoración. Cuando nuestras expectativas no se ajustan a la palabra, entonces nacen las religiones baratas, las religiones emocionales, los chantajes, la idolatría, el paganismo, lo que hoy podríamos denominar como evangelio barato. Recuerden que luego, años más tarde, el apóstol Pedro, en su carta, en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 14, dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Aún en los momentos más difíciles que atraviese la iglesia,
En los ataques más difíciles que atraviese la iglesia no puede perder el componente de una expectativa de que me va a hablar el Señor hoy. De hecho, el apóstol Pablo, años más adelante, también en 1 Corintios 11:25, cuando instituyó la cena del Señor, también puso el componente en la cena del Señor de la expectativa que siempre tenemos que tener. Cuando dijo, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué expectativa tiene su iglesia hoy? El tercer componente que veo de cómo nace la iglesia, en el versículo 16, es que es una comunidad obediente. Versículo 16 dice, se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Días atrás el maestro le dijo, cuando todo parezca que se ha acabado, cuando todo parezca que he fracasado, cuando todo parezca que hay confusión, por favor, vayan a Galilea, a tal monte. Y ellos recordaron esas palabras y se fueron hacia donde Jesús les había ordenado. En otras palabras, Jesús manda, los discípulos obedecen. La iglesia es una comunidad obediente. Pero ¿a qué obedece la iglesia hoy? ¿A qué obedece? Y la misma Biblia aclara en Marcos 13:31 cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, ¿a qué debe obedecer esta comunidad hoy? A la palabra del Señor. La iglesia que ha sido justificada, ¿a qué obedece? En Juan 14:24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que si la iglesia como comunidad no obedece la palabra, entonces ¿a qué estará obedeciendo? Nuevamente repito, la iglesia nace con unas características que se mantienen hoy y se mantendrán siempre. La iglesia nace como esa comunidad incompleta, como esa comunidad expectante, como esa comunidad obediente. La cuarta característica que yo veo en el texto es que la iglesia nace como una comunidad adorante. Capítulo 28, versículo 17 dice, y cuando le vieron, ¿qué dice el texto? Le adoraron. Cuando le vieron, le adoraron. La iglesia que ha sido justificada tiene la necesidad de ver a Jesús día a día en la adoración de su vida. Es una iglesia que procura generar espacio para que las personas sigan adorando. Mañana hablaremos de eso, nuevamente les digo, cuando hablemos del templo, de lo que significa el templo para la comunidad adorante. Y la última característica, y es la que a mí más me llama la atención y la que más disfruto, porque tiene que ver conmigo, porque la vivo perfectamente, es que es una comunidad imperfecta. Versículo 17, dice el texto, pero algunos dudaban. Es paradójico que mientras algunos oraban, ¿qué pasaba con nosotros? Dudaban. Pero excluyó al que dudaba, los abrió, los condenó. ¿Y
Y muchas personas no han podido entender lo que es la gracia del Señor en la misma iglesia, como comunidad. Y a través de la gracia tenemos que aceptar que somos una comunidad imperfecta. Mientras yo permanezca en la iglesia va a ser imperfecta porque yo soy imperfecto. Levánteme la mano los perfectos que hay aquí para orar por los mentirosos. La iglesia nació con sus imperfecciones. Adoran, pero paradójicamente al mismo tiempo dudan. Y mientras algunos adoran, otros están dudando, pero finalmente todos ellos son amados por el Señor. Y nosotros a veces llegamos a pensar que ya la iglesia es una comunidad de santos. La iglesia no es un museo de santos, es un taller de pecadores. Y es necesario que aquellos que dudan, que tienen imperfecciones, estén entre nosotros creciendo, porque si no, ¿cómo van a madurar? Y cuando la iglesia hace un sobreénfasis solamente en la perfección de los santos, entonces se excluye y entonces acaba al que está luchando. Como decía el reverendo John Stott, estar con los santos en el cielo será la gloria, pero estar con los santos en la tierra es otra historia. Y siempre la iglesia será imperfecta. Solo se perfecciona cargando la cruz y obedeciendo la palabra. Y los cristianos maduros son aquellos que sienten todos los días su inmadurez. Y cuando un cristiano siente su inmadurez, entonces puede aceptar a aquellos imperfectos. Y no los excluye, sino que los levanta. A aquel que está luchando, no lo excluye, sino que lo levanta. Así que la iglesia, como un órgano viviente, como una comunidad espiritual, siempre va a ser imperfecta. Y tenemos que predicar de esto y enseñarlo a nuestros hermanos, porque si no seguirán cada día utilizando la excusa de que no vuelvo a la iglesia porque ahí hay unos hermanos muy pecadores, hay un montón de personas imperfectas. Cuando a mí me dicen así, ahí hay un montón de personas imperfectas, yo le digo, bienvenido al club, yo también soy uno. Pero somos una comunidad quebrantada, imperfecta, que ayuda a restaurar y que ayuda a levantar a otros, aún con nuestras imperfecciones. Pero ¿qué hace Jesús con esa iglesia? Me llama la atención que no los excluyó, sino que en el versículo 18 dice, y Jesús se acercó. Jesús toma la iniciativa de acercarse a ellos sin reproches. Cuando se acerca a ellos no les dijo, tú estabas dudando, tú no querías venir, tú te demoraste demasiado. Simplemente se acerca a ellos y comienza un diálogo, a intimar con ellos. Y dice el texto, y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Les aclara la grandeza de su justificación y de su gracia. La iglesia que se denomina madura, la iglesia que se puede percibir como madura, como entrada en años, como que ha superado, es aquella iglesia que entiende que la gracia de Dios está sobre todos y que ama al necesitado, al caído, y que hace lo mismo que hizo Jesús. Tomó la decisión de acercarse a ellos que necesitaban ser reafirmados en su fe.
La emoción de lo real, de un Cristo vivo y soberano, es lo que me puede dar libertad a las personas cautivas. Iglesia El Libertador. Iglesia El Libertador. Son 65 años de historia donde hemos visto la eterna fidelidad de Dios. Y quieren que les diga algo, apenas estamos iniciando. Lo que viene por delante es más grande. Pero tenemos que entender que esta comunidad fue colocada aquí, en este municipio, para amar a aquellos que los necesitan. Y que esta comunidad está imperfecta y está incompleta y que no nos podemos dormir en los laureles. Y que no podremos llegar a pensar de que tenemos una iglesia hermosa, estable, bonita, con tremendas locaciones y con esto basta. Apenas nuestra tarea inicia. Por eso el maestro le dijo a los discípulos en el versículo 20, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. ¿Ya llegó el fin? Así que nuestra labor de amar, de adorar, de entender que somos imperfectos es una labor que tenemos que desarrollar hasta que Cristo venga por segunda vez. Y cada día debemos revisarnos como comunidad si esas marcas de imperfección me están entreteniendo para no seguir con el evangelismo y el discipulado que nos espera. Gloria al Señor por todo lo que hemos logrado. Pero la comunidad, El Libertador, necesitamos cada día adorar en medio de la imperfección, sabiendo que hay personas que aún nos faltan por llegar. Y quisiera dejarles ese reto esta noche, que por un momento piense en aquellas personas que no están aquí todavía, aquel amigo, aquella amiga, aquel familiar, aquel vecino, y que el reto que nos espera de aquí en adelante ahora en ese aniversario es celebrar la fidelidad de Dios a pesar de nuestras imperfecciones, pero que esa misma fidelidad nos exige seguir pensando en que esta es una comunidad imperfecta. ¿Cuántos podrían aceptar el reto? ¿Y qué tal si inclina su rostro por un momento y comenzamos por orar por esas personas que aún nos faltan? Y por aquellas personas que en medio de su imperfección, en medio de su inmadurez, también han abandonado la iglesia. ¿Qué tal si inclina su rostro y comienza por un momento a decir: Señor, gracias por la eterna fidelidad tuya hacia nosotros? Estoy contento, estoy agradecido por lo que has hecho en mi vida y en mis allegados, pero esta labor no está completa. Todavía me falta, Señor. Todavía me falta fulano de tal. Me falta mi amigo, me falta mi amiga, me falta mi vecino. Me falta mi familiar. Todavía me faltan más personas, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre. Y dame a mí el valor suficiente para involucrarme en el evangelismo de estas personas, para ser un instrumento evangelístico, para ser Dios de los cielos esa persona que los lleve a tus caminos, Padre. Y te pido, Señor, que como iglesia, como estructura organizacional, cada día nos inquiete más a los programas de evangelismo,
a los programas de discipulado, porque evidentemente, Señor, la tarea no la hemos terminado, aunque hemos visto durante 65 años tu eterna fidelidad. Creo que como agradecimiento, Señor, te pedimos un despertar en evangelismo, en discipulado, en formación. Coloca en nosotros un espíritu misionero para fundar nuevas obras, para crecer, para traer más almas, Señor, a tus caminos. No permitas, Padre, que esta celebración nos llene de algún orgullo, pensar que ya la tarea está terminada. Ahora es cuando comienza una nueva historia en la comunidad de Puerto Libertador, Señor. Nuevamente, Señor, gracias por aceptarme a mí con mis imperfecciones. Gracias por aceptar mi adoración, Señor, aún con mis dudas, con mis imperfecciones. Y gracias porque me puedes recordar hoy, Señor, que me amas con mis imperfecciones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a brindar un aplauso al Señor por esta palabra en esta noche, que nos está retando como iglesia a seguir proclamando esa gran verdad, proclamando esa buena nueva y a reconocer que no somos perfectos, ¿cierto? Les invito a colocarse en pie. Vamos una vez más a recordar esa canción, la fidelidad de Dios para con nosotros, fidelidad. Que el Señor ha sido fiel, su gracia y su misericordia ha estado siempre con cada uno de nosotros. Es su forma de cuidar cada paso en mi andar, no importando a dónde llegará, por probar su fidelidad, fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real en mi vida y caminar. Basta su fidelidad. Es su forma de mirar, es su forma de mirar, viendo todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar, por probar su fidelidad. Es la forma en que provee, es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar, por probar su fidelidad. Díselo al Señor.
fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, fidelidad, su fidelidad, tan profunda y tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Amén. Dile un aplauso al Rey. Dice el Salmo 145, verso 1, te exaltaré, mi Dios y mi Rey, y engrandeceré tu nombre eternamente y para siempre. Amén. Bueno, entonces quedamos pendientes para el día de mañana a las 8 de la mañana. Nos encontramos aquí. Damos gracias al Señor porque nos permitió estar acá esta noche nuevamente para seguir festejando que Dios ha sido fiel con su iglesia. El Señor les siga bendiciendo, les siga guardando y que tengan feliz noche. Dios les bendiga. Cada día tu nombre bendeciré. Cada día tu nombre. Cada día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Las generaciones te cantarán, tu misericordia alabarán. Cantaremos juntos del Salvador, que vino y del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino
y más hermoso, Dios, de lo que he pensado. Oh, tú eres grande y digno de alabar.